Muy buenos días, estimados estudiantes, espero que todos se encuentren bien. Soy el profesor Guido Miranda y esta semana comenzamos la experiencia de aprendizaje 9. Sí, la última experiencia de aprendizaje, por supuesto en el área de ciencia y tecnología. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, pues solamente tienes que darle clic al botón rojo que está debajo de este video para que no te pierdas mis próximos videos. Comenzamos. El título de esta sesión es Explicamos las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero. La competencia que vamos a trabajar esta semana es Explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y las capacidades de esta competencia pues ya la conocemos. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la otra competencia se evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de esta sesión es explicar las consecuencias del incremento de los gases de efecto invernadero, producidos principalmente por residuos sólidos, y proponer acciones para evitarlas. Los criterios de evaluación son los siguientes. Expliqué la relación que existe entre los gases que emiten los residuos sólidos y el efecto invernadero, además de las consecuencias que produce en el planeta. Asumí una postura crítica y fundamenté mi posición, considerando argumentos científicos y saberes locales, al proponer acciones referidas a la reducción de los gases de efecto invernadero. Bien, para empezar veamos qué es el efecto invernadero. Aquí nos dice que el efecto invernadero es un fenómeno natural. Quiere decir que siempre ha existido en nuestro planeta, ¿no? Que permite que nuestro planeta pueda retener parte del calor del Sol. Es decir, nuestro planeta, utilizando su atmósfera, retiene calor, retiene un poco del calor del Sol. ¿Pero esto será bueno? Veamos, el efecto invernadero ha producido una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida a lo largo de la existencia de la Tierra, ¿no? En esta imagen podemos observar la temperatura media de nuestro planeta, que es de 14,5 grados centígrados. La temperatura media es algo así como un promedio de temperaturas, ¿no? Entonces, es una temperatura pues propicia para la vida. Sin embargo, si no existiese el efecto invernadero, la temperatura media de nuestro planeta sería de menos 18 grados centígrados. Entonces, a esta temperatura, menos 18 grados centígrados, pues la vida sería muy difícil, ¿no? Ya que nuestro planeta sería pues una esfera gélida. La superficie de los océanos estarían congelados, ¿no? Y pues la vida no prosperaría tal como la conocemos ahora. Entonces nos damos cuenta que el efecto invernadero es una propiedad o característica de nuestro planeta y siempre ha sido algo bueno hasta que llegaron las actividades humanas. El efecto invernadero en nuestro planeta Tierra. El efecto invernadero de nuestro planeta ha permanecido en equilibrio durante los últimos 900.000 años. Y actualmente este efecto invernadero es el responsable de que tú disfrutes de una temperatura agradable durante la noche. Sí, imaginemos que durante el día has experimentado una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, durante la noche experimentarás una temperatura, digamos, de 21, de 20 o tal vez de 19 grados centígrados, ¿no? Porque siempre durante la noche, pues la temperatura baja un poquito, ¿no? Pero la diferencia no es mucha. En cambio, en otros planetas, como por ejemplo Marte, que no tiene un efecto invernadero, ahí la diferencia de temperaturas entre el día y la noche es grande. Por ejemplo, la temperatura máxima registrada en el planeta rojo es de 20 grados centígrados durante el verano marciano. Si tú, estando en ese mismo lugar, experimentas la llegada de la noche, pues experimentarás o sentirás una temperatura inferior a menos 50 grados centígrados. Y eso no es todo. Si está de día, la parte iluminada de una roca marciana podría alcanzar esta temperatura de 20 grados centígrados. Pero la sombra de esa misma roca
podría tener temperaturas inferiores inclusive a menos 50 grados centígrados. Y esto es debido a que este planeta no tiene una atmósfera con gases de efecto invernadero que uniformicen las temperaturas. Entonces nos damos cuenta que tenemos pues un planeta único. Contrario al planeta rojo tenemos a Venus. Venus sí tiene un efecto invernadero, pero su efecto invernadero es excesivo. La temperatura media de Venus es de 463 grados centígrados. Nada podría sobrevivir allí. Y no importa si sea de día o de noche, la temperatura siempre es similar, debido a que tiene abundantes gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. ¿Por qué nuestro planeta retiene calor? Eso se debe a los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es causado por gases presentes en la atmósfera, que se producen de manera natural, pero también por actividad humana. ¿Y cuáles son esos gases? Los principales son dióxido de carbono, aquí está su fórmula química, CO2, el metano, CH4, óxido nitroso, N2O, y vapor de agua, H2O. Por supuesto hay otros gases de efecto invernadero. Aquí en la imagen podemos ver algunos más, como por ejemplo los clorofluorocarbonos, ¿no?, que se encargan de destruir además la capa de ozono. Entonces, el conjunto de todos estos gases presentes en nuestra atmósfera se encargan de retener el calor. ¿Cómo hace nuestro planeta para retener calor? Para saber eso tenemos que observar el proceso del efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero logran que la radiación que emite el Sol llegue a la Tierra con menor intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en la imagen podemos observar al Sol que está emitiendo pues sus rayos solares, ¿no? También podemos observar que nuestro planeta Tierra tiene una atmósfera y dentro de esa atmósfera se encuentran los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero funcionan como un escudo porque van a rechazar parte de la energía que proviene del Sol. Por supuesto, la mayor parte de los rayos solares van a ingresar a la superficie terrestre, ¿no? Y van a calentar la superficie terrestre. Por eso, aquí nos dice, pero también retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol. ¿Qué quiere decir esto? Que el Sol va a calentar la superficie de la Tierra y cuando la superficie de la Tierra está caliente, también emite radiación, emite calor en forma de radiación infrarroja. Parte de esta radiación infrarroja pues sale al exterior, pero la otra parte es retenida por el mismo escudo, es decir, los mismos gases de efecto invernadero retienen el calor y hacen que ese calor se quede en la atmósfera terrestre. De esa manera, pues la atmósfera terrestre permanece caliente. Incremento del efecto invernadero. A partir de la era industrial, especialmente en las últimas décadas, el efecto invernadero se ha intensificado, debido principalmente a las actividades humanas. Sí, habíamos dicho que el efecto invernadero pues es un proceso natural. Sin embargo, pues las actividades humanas que propician la contaminación de nuestra atmósfera ha hecho que este efecto aumente. Por eso, la temperatura media del planeta está aumentando también, provocando así el calentamiento global. Entonces, el calentamiento global es una consecuencia de esta intensificación del efecto invernadero, ¿no? Aquí al costado podemos observar un gráfico que nos muestra la evolución de la concentración del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, en la atmósfera desde 1985 hasta el año 2020. Aquí en el eje horizontal observamos los años y en el eje vertical la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no?, en partes por millón.
y nos damos cuenta que en 1985 la cantidad de dióxido de carbono era menos de 350 partes por millón. Conforme han ido avanzando los años, la cantidad de dióxido de carbono ha ido aumentando de manera muy rápida. Y actualmente pues estamos alrededor de 410 partes por millón. Es decir, nuestra atmósfera tiene 410 partes por millón aproximadamente, ¿no? En la actualidad. Entonces, conforme pasan los años, se ha ido acumulando el dióxido de carbono. Bien, ahora veamos la relación que hay entre el dióxido de carbono de nuestra atmósfera y la temperatura media de nuestro planeta. En este gráfico podemos observar esa relación. En el eje horizontal podemos ver los años y en el eje vertical la cantidad de dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera, en partes por millón. Vamos a comenzar observando la línea azul que nos muestra la cantidad de dióxido de carbono a través de los años. Por ejemplo, en el año 1000, la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera no llegaba ni siquiera a 290 partes por millón. Y conforme han pasado los siglos, se ha mantenido más o menos igual, hasta que llegó pues la era industrial, ¿no? Entonces, la industrialización y las emisiones de nuestras máquinas han hecho que el dióxido de carbono se acumule en nuestra atmósfera, ¿no? Actualmente, pues tenemos aproximadamente 410 partes por millón, ¿no? En este gráfico solamente está hasta el año 2000. Ahora veamos la línea roja que nos muestra la temperatura. ¿Cómo era la temperatura media en el año 1000? Pues aproximadamente 13,8, ¿no? grados centígrados era la temperatura media, ¿no? Oscilaba pues un poco, ¿no? Pero se ha mantenido conforme han pasado los siglos más o menos igual, hasta que aproximadamente en el año 1900 comenzó a subir, ¿no? Y actualmente pues tenemos 1 grado más. Entonces se ve aquí la relación que hay entre el aumento del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, y el aumento de la temperatura. Entonces nos damos cuenta que si las actividades humanas siguen propiciando la acumulación de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, también aumentará la temperatura terrestre, produciendo el calentamiento global. Actividades que aumentan los gases de efecto invernadero. ¿Qué actividades propician la acumulación de gases de efecto invernadero? Pues primero veamos qué actividades incrementan el dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Entre ellos tenemos la quema de combustibles fósiles, ¿no? Que sucede pues en todo lugar del mundo. La deforestación, que es la pérdida de áreas verdes, la degradación de suelos, los incendios forestales, que aunque son ocasionales, pues contribuyen también a la acumulación de este dióxido de carbono, etc. Ahora, hay otras actividades que incrementan el metano en nuestra atmósfera, como por ejemplo la actividad ganadera y agrícola, los rellenos sanitarios y vertederos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre relleno sanitario y vertedero? Bueno, el relleno sanitario es cuando la basura se entierra. En cambio, el vertedero es cuando toda la basura se echa en un solo lugar y está ahí a la intemperie. Los escapes de gas natural, el tratamiento de aguas residuales también incrementa el metano en nuestra atmósfera, etc. También hay otras actividades que incrementan el óxido nitroso, que también es un gas de efecto invernadero, como por ejemplo el uso de fertilizantes, ¿no? La deforestación también y los cambios de uso en el suelo. Acá en la imagen podemos observar la emisión global de dióxido de carbono por sectores. Por ejemplo, el área de transporte se encarga de emitir un 20% de todo el dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera. La industria, un 20% también, ¿no? La agricultura y ganadería, un 14%, ¿no? Los hogares, un 6%, y la electricidad y calor,
un 40%, ¿no? Y tú dirás, pues no, pero son otros sectores, ¿no? Pero nosotros contribuimos a que estos sectores también emitan gases de efecto invernadero, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, este, decides utilizar un transporte en lugar de utilizar bicicleta, estás contribuyendo a que ese transporte pues emita gases de efecto invernadero, ¿no? Cuando compras más comida de la que puedes consumir, también estás contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Cuando no apagas la luz, ¿no? También estás contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos también influye en todos estos sectores. Los residuos sólidos y el efecto invernadero. Se estima que los residuos sólidos producidos, se está refiriendo a la basura, después de su consumo, representan casi al 5% de las emisiones mundiales totales de gases de efecto invernadero, mientras que los vertederos generan el 12% de las emisiones mundiales totales de metano. Entonces, cuando alguien bota su basura pues en un vertedero, por ejemplo, ¿no? Esa basura se va descomponiendo con el tiempo. Y esa descomposición hace que la basura expulse gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra basura también contamina la atmósfera. Pero si nosotros quemamos la basura, pues contamina todavía más. Al quemar la basura, se desprenden más gases de efecto invernadero y también gases tóxicos, como por ejemplo las dioxinas, furanos, ¿no? Los CFC que dañan la capa de ozono y también los gases ya mencionados, como por ejemplo el metano, el dióxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono también, el óxido de azufre, etcétera. Entonces, lo recomendable es no quemar la basura, ¿no? Consecuencias del aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa si los gases de efecto invernadero siguen aumentando? Pues van a ocurrir lluvias intensas, ¿no? Hay más zonas en donde aumentaron las precipitaciones intensas, ¿no? Junto al derretimiento de nieve, pues esto altera la cantidad y la calidad de los recursos hídricos. También se producirán olas de calor de manera más frecuente, ¿no? Las olas de calor que se llegaban a registrar una vez cada 50 años ocurrirán en promedio ahora una vez por década, ¿no? Es decir, durante el verano, algunos días pues van a ser muy cálidos, ¿no? Esa es una ola de calor. El calentamiento global también es consecuencia del aumento de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Las proyecciones de modelos climáticos indican que durante el presente siglo la temperatura superficial global subirá de 0,3 a 1,7 grados centígrados para su escenario de emisiones más bajas y de 2,6 a 4,8 grados centígrados para las mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos posibilidades, ¿no? En un escenario optimista en donde las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan, pues solamente subirá la temperatura de 0,3 a 1,7 grados centígrados. En cambio, si los seres humanos pues seguimos contaminando y seguimos con nuestras actividades, pues entonces va a aumentar de 2,6 hasta 4,8, ¿no? Y ustedes dirán, pero solamente son unos graditos, pero cada gradito pues trae consecuencias terribles a nuestro planeta. Sube el nivel del mar. Sí, el aumento del nivel del mar también es una consecuencia de la acumulación o el aumento de gases de efecto invernadero. En caso de producirse una pronta disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero, se estima que el nivel del mar aumentaría de 26 a 55 centímetros entre el año 2000 y el año 2100. Sin esta disminución, pues aumentaría de 52 a 98 centímetros o más.
Entonces, aquí también nos dan dos escenarios. En el escenario más optimista, pues el nivel del mar aumentaría de 26 a 55 centímetros. Eso pues si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. En cambio, si nosotros no reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pues entonces el nivel del mar aumentará más, ¿no? De 52 centímetros a 98 centímetros o más. Luego tenemos el derretimiento de los glaciares. Esta es la principal causa del aumento del nivel del mar. ¿Por qué aumenta el nivel del mar? Porque los glaciares se están derritiendo, ¿no? Se proyecta que para el año 2050 se perderá el 10% de los glaciares. La diferencia entre el mejor y el peor escenario de aquí al año 2050 es que se puede salvar menos de un 20% de esa masa glaciar. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los casos, si es que el ser humano pues disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, este 10% lo podemos convertir en 8. A eso se refiere. El aumento de gases de efecto invernadero también provocará la extinción de algunas especies, ¿no? Como ha ido ocurriendo en los últimos siglos. El cambio climático está afectando cada vez más a la capacidad de supervivencia de numerosas especies. Y es que los animales son susceptibles a los cambios de temperatura. Por ejemplo, un ave que está acostumbrada a un determinado clima en una isla, cuando llega el invierno, pues tiene que buscar un hábitat similar. Y hay veces, pues, no lo encuentra. Entonces, esta acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera es un factor, ¿no?, que acelera la extinción masiva del Holoceno. Sí, nos encontramos en la sexta extinción masiva, ¿no? Esperemos que no sea tan dramática como la del Pérmico. Bien, ahora sí pasamos a las actividades. En la pregunta número 1 nos dice, ¿qué actividades de nuestra comunidad provocan el incremento de los gases de efecto invernadero? ¿Hay alguna actividad en tu comunidad que está afectando el medio ambiente? ¿Qué tipo de residuos sólidos produce más tu comunidad? ¿No? ¿Plástico, vidrio? ¿Qué tipo de residuos sólidos? Número 3. ¿El tratamiento que le dan a los residuos sólidos en tu comunidad contribuye al aumento de gases de efecto invernadero? ¿Por qué? ¿Qué hacen con, por ejemplo, con la basura? ¿Lo llevan a un relleno sanitario, a un botadero? ¿Qué hacen con esa basura? ¿Eso es bueno o malo para el ambiente? Número 4. Dialoguemos y reflexionemos en familia sobre lo que podemos hacer para evitar el incremento de los gases de efecto invernadero y las consecuencias que trae a los pobladores de nuestra comunidad. Luego respondemos las preguntas planteadas en el siguiente cuadro. Bien, aquí tenemos un cuadro, ¿no?, que consta de 3 columnas. En la primera columna están las preguntas, ¿no? En las otras 2 columnas voy a dar 2 respuestas diferentes. Por ejemplo, en la primera pregunta aquí dice, ¿qué consecuencia podría traer la ausencia del efecto invernadero en el planeta? O sea, ¿qué pasaría si nuestro planeta no tuviera efecto invernadero? Entonces, de acuerdo a lo que te he explicado y utilizando el conocimiento científico, vas a responder aquí. Pero también, de acuerdo a lo que tú has conversado con tu familia, vas a responder aquí. Por ejemplo, ¿cómo sería tu comunidad o cómo sería el lugar en donde vives? ¿Cómo estaría si es que no hubiese efecto invernadero? Pasamos a la número 5. Proponemos 3 acciones argumentadas con conocimiento científico y saberes locales referidas a la reducción de los gases de efecto invernadero en beneficio de la comunidad y el ambiente. Entonces aquí vas a escribir 3 propuestas. O sea, ¿qué harías tú para reducir los gases de efecto invernadero en tu comunidad? Eso lo escribes aquí. ¿Y qué vas a escribir en argumentos? Pues en argumentos vas a escribir por qué dices que tu propuesta reduciría los gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo haría?
Bien, espero que esta explicación te haya servido. Ya sabes que si tienes alguna duda me la haces llegar a través del WhatsApp. Y si te perdiste alguno de mis videos anteriores, pues entra a mi canal. No olvides suscribirte y darle un clic a la campanita. Gracias por tu atención y hasta pronto.